Muy bien, entonces recordemos en términos generales cuáles son las funciones de la microcirculación. Por un lado, miren ustedes que tiene funciones nutricias, ya lo sabemos. Acá, a través de los capilares le vamos a entregar a las células los nutrientes, les vamos a entregar a las células el oxígeno, le vamos a entregar todo lo que ellas necesitan. Al mismo tiempo, vamos a retirar de su intersticio aquello que no necesitan, o sea, los productos de desecho. Por otra parte, tenemos que decir que no solamente vamos a hacer intercambio de sustancias, sino también de calor. Y recuerden ustedes que las células producen calor. Y en la medida en que producen calor, van a también a transferir ese calor a la sangre que pasa por esos capilares. Igualmente, pues también puede haber intercambio desde la sangre hacia las células. Además de los nutrientes, otras moléculas pueden pasar a través de estos capilares hacia las células, por ejemplo, hormonas, factores que participan en el sistema inmune, factores que participan en la hemostasia y coagulación. Y como decíamos anteriormente, los desechos. Y finalmente, hay un sitio muy particular en nuestro organismo que son los glomérulos renales y allí los capilares sanguíneos inician el proceso de formación de la orina. ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso de intercambio a través de los capilares? Primero, tenemos que tener en cuenta que esas sustancias pueden pasar a través de las células, ¿cierto? A través de esos poros, de esas fenestraciones, o atravesando las dos membranas, la membrana que da hacia la sangre y la membrana que da hacia la membrana basal, en lo que llamaríamos un proceso transcelular. O lo pueden hacer por vía paracelular, ¿cierto? En esos espacios que dejan las células endoteliales. En segundo lugar, tengamos en cuenta que el paso de sustancias se puede llevar a cabo a través de un mecanismo de difusión, en donde la fuerza para que se mueva es el gradiente de concentración. Y principalmente los que utilizan ese mecanismo de difusión a través de los capilares son los gases, es decir, el oxígeno y el CO2. Y el segundo mecanismo es el proceso de filtración. ¿Y qué se filtra? Se filtra líquido. A través de un movimiento de masas vamos a filtrar líquido. Y aquí las fuerzas que vamos a tener básicamente son gradientes, pero de presión. Vamos a hablar más adelante cuáles son esos gradientes y cuáles son esas presiones que tenemos que tener en cuenta para que se lleve a cabo ese proceso de filtración en los capilares. Y por último, no olvidemos que los capilares sanguíneos son muy poco permeables a macromoléculas. Y en la sangre, las macromoléculas más importantes son las proteínas. De entrada tenemos que decir que pero muy pocas proteínas van a pasar a través de los capilares. A la fórmula. Entonces, la presión hidrostática es positiva porque tiende a la filtración. La presión oncótica intersticial sería positiva porque tiende a la filtración, pero hay dos presiones que se oponen a la filtración y por eso tienden a restar. ¿Cuáles son las dos que se oponen a la filtración? La hidrostática intersticial, que ya sabemos que en términos generales es poca, y la presión oncótica en el plasma, que sí es una presión que es mucho más grande, que es importante y que depende fundamentalmente de la concentración de proteínas que tenga la sangre.